Bien, resumiendo un poco la clase de lunes. Definimos los espacios afines. Y la idea es poder trabajar con, digamos, espacios vectoriales cuando movemos el origen de coordenadas. Eh, Como muchas cosas en matemáticas, los espacios afines los hemos definido como un triple que está formado por un conjunto no vacío. Y abusando un poco de la notación, a ese conjunto no vacío lo vamos a llamar el espacio afín, así como hacemos con los espacios vectoriales que tenemos especialmente un anillo conmutativo con unidad. Tenemos un grupo, hablamos de espacios vectoriales, eh, y tenemos un cuerpo, y llamamos espacio vectorial al conjunto de los vectores solamente. A pesar de que es un triple. Tenemos además una operación, tenemos un grupo, tenemos un cuerpo y tenemos un producto que relaciona elementos de ambos conjuntos. Bueno, de la misma forma, aquí, cuando hablamos de espacios afines, tenemos un triple donde tenemos un conjunto, tenemos un espacio vectorial y tenemos una aplicación que relaciona ambos, pero llamamos espacio afín al conjunto A no vacío. Fíjense que habíamos dicho que esta aplicación lo que hace es tomar dos elementos de A, cualquiera, y asociarlo a un vector en V mayúscula. Eso es lo que hace esta aplicación afín. Y si fijamos un punto, ese punto nos sirve como de nuevo origen de coordenadas y tenemos una aplicación que es biyectiva entre el espacio afín A, entre el conjunto A y el espacio vectorial V. Eso es en resumen lo que habíamos dicho. Y habíamos definido, al final, vimos algunas propiedades y qué sé yo, pero habíamos definido al final las traslaciones. O sea, en un espacio afín, habíamos definido eh, para cada vector en el espacio vectorial V una función, que es la función traslación por el vector U. Simplemente esa función lo que hace es que toma el punto P en el espacio A, en el conjunto A, y lo lleva al punto terminal del vector PU, es decir, lo lleva al punto Q para el cual U es phi de PQ. Así habíamos definido las traslaciones. La idea realmente es muy simple, porque simplemente trasladar el punto P de acuerdo con el vector U, es simplemente ponerse en el punto P y ver la dirección a donde va U y trasladarse hasta el punto final del vector U. Y ahí esa es la imagen de la traslación de P según eh, estaba viendo algo raro aquí. Aquí en la mesa. No tiene nada que ver con la clase. Entonces, decía que esa es la imagen de P según la traslación. Y aquí tenemos un ejemplo. Eh, y habíamos terminado enunciando una proposición con algunas propiedades de la traslación, de las traslaciones. Primero, que la traslación para cualquier U es una biyección. ¿Una biyección de dónde a dónde? Una biyección de A en A. Y eso nos dio tiempo de mostrarlo. Pero hay unas propiedades más que no alcanzamos a demostrar. Entonces, comenzamos la clase de hoy. Voy a copiar la demostración de la parte A también porque si está todo también junto en la otra clase. Comenzamos la clase de hoy mirando esta proposición. Lo que va a pasar, nos vamos a dar cuenta es que las traslaciones. Fíjense, nosotros tenemos el mapa phi y el mapa phi es realmente lo que define el espacio afín. Asigna a cada dos puntos de A un vector en V. Si definiéramos el espacio afín por traslaciones, o sea, si definiéramos phi por traslaciones, el resultado sería el mismo. Entonces, digamos que las traslaciones nos dan una forma alternativa de definir el espacio afín.
Fíjense, la segunda propiedad, primero vimos que la traslación por U para cualquier vector U es inyectiva, perdón, es biyectiva, vimos que es inyectiva y sobreyectiva. Ahora, creo que la hicimos también. No, no la hicimos. Queremos demostrar que si existe un punto P en A, tal que la traslación por U de ese punto es igual a la traslación por V de ese punto, entonces U es igual a V. Eso también es muy fácil de mirar. Estas son propiedades, digamos, básicas de las traslaciones. Eh, Fíjense, yo estoy diciendo que P sea P punto de A, sea P un elemento de A, tal que T sub U de P es igual a TV de P. Ahora, este es un punto Q perteneciente a A y Q es tal que pi de PQ es igual a pi de PQ igual a pi de PQ, pero tal que Q es igual, es igual a phi de PQ y V es igual a phi de PQ. Entonces, tenemos directamente que U es igual a B. Listo. U es igual a V. Es justamente lo que dice la parte, la parte de B. Después tenemos la parte C, que nos dice que la composición de la traslación por U con la traslación por V es igual a la traslación de U más V. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar un punto P cualquiera, el espacio A. Y para este P debemos demostrar que si aplicamos esta composición a P, entonces tenemos la imagen de P vía la traslación por U más B. Entonces, em, primero supongamos que acerca de esta composición es la traslación por U de la traslación por V de P. Entonces queremos ver que esto es igual a la traslación por U más V de P. Eso intuitivamente pues es inmediato porque lo que estamos haciendo acá es desplazar P a lo largo de V y después estamos eh, desplazando T sub V de P a lo largo de U. Entonces, por la ley del paralelogramo, pues deberíamos tener que el resultado este de U la traslación por U más V o el desplazamiento por U más V del punto P. Eso hay que demostrarlo. No sé cómo lo demostramos. Supongamos que Q es la imagen de P vía la traslación por V y supongamos que R es la imagen de Q, que es ya el punto P trasladado por V, es la imagen de Q vía la traslación por U. Entonces observamos que la composición, aquí tengo T trasladado por U, T trasladado por V de P,
trasladado por U de Q, esto es R, por definición. Ahora, podemos que, como decía, por la ley del paralelogramo, yo puedo escribir PR como PQ más QR. Y esto, eh, ah, y por tanto, R es justamente esta composición. Esta composición ya lo sabíamos, pero eh, esto nos dice que esta es la traslación, como decía, por el paralelogramo de P por la suma de U más U. Esto vale para todo P. En que estas dos funciones son iguales. Y por cierto, aquí en este caso tenemos que la composición eh, es conmutativa, dado que la suma de vectores es conmutativa. Podemos componer T de V, la traslación por V con la traslación por U, y tenemos la traslación de V más U por V más U, que es lo mismo que la traslación por U más U. De observación. Esto implica que en lo que respecta a la composición de traslaciones, tenemos la conmutatividad. Luego tenemos la parte C, la parte D, que dice que la traslación por menos U es igual al inverso de la traslación por U. Tenemos que existe esta relación, que la traslación por menos U es la inversa de la traslación por U. Acá tenemos lo siguiente. Digamos, ¿cuál es la traslación por el vector cero? La traslación por el vector cero hace lo siguiente. ¿Verdad? Un elemento P cualquiera en A. Esto es Q. Sí y solamente sí. PQ el vector cero. Pero esto ocurre si solamente sí, Q es igual a P. Entonces podemos notar que la traslación por el vector cero es exactamente la identidad. Bien, ahora nosotros podemos componer estas dos. Lo que queremos ver es justamente tiene sentido. Queremos ver justamente que esto es la identidad. Debería poner esto al revés, ya que estamos viendo que hemos visto del punto anterior que la composición es conmutativa. Entonces, componemos estas dos y queremos ver que eso es exactamente
la identidad. Primero, eh, em, tenemos un elemento en A y digamos que la traslación por el vector menos U del punto P es el punto Q. Esto quiere decir que P por Q menos U. Pero recuerden que también esto quiere decir P por Q, no, perdón, el vector PQ es menos U. Pero eso también quiere decir que el vector QP es el vector U. ¿Sí? Entonces, yo ahora hago la traslación por U de la traslación por menos U de P, de la traslación por U del vector Q, del punto Q, perdón, y la traslación por U del punto Q es entonces, de acuerdo con la línea que acabo de escribir aquí arriba, el punto P. Tenemos que TU compuesto con T menos U de P es P. Y esto para un punto P cualquiera en el espacio A. Lo cual quiere decir que yo puedo generalizar este razonamiento. Podemos generalizar este razonamiento de manera que este P para todo P en A y por tanto esta composición es la identidad. Eh, y además vimos que las composiciones de traslaciones son conmutativas, entonces también es la identidad. Por lo tanto, la inversa de la traslación por U es la traslación por U. ¿Bien? Y finalmente, queremos demostrar la parte E, que es una de las más importantes de de este conjunto de propiedades. Fíjense, tenemos dos puntos en A y queremos ver que para ellos existe un único vector en V, tal que T, eh, de U, T sub U de P, es decir, P trasladado por U, es igual a Q. Entonces, eso lo que significa es, como decíamos, que U es el vector PQ, es decir, que Q es phi de PQ. Este vector PQ es una notación para phi de PQ. Bueno, esto es casi inmediato porque tenemos que la traslación de P por U es igual a Q. Si solamente si Q phi de PQ. Y esta función phi, ¿sí? Phi sub P de Q. Y esta phi sub P es una biyección entre A y el espacio vectorial U. Es biyección. Por tanto, este Q es único. Es- Y eso le da la demostración de estas propiedades de las traslaciones. Tenemos infinitas traslaciones, por supuesto. Tenemos una traslación por cada vector en V mayúscula, ¿no? Ahora podemos notar que este último apartado E está diciendo que las traslaciones
puedo definir este conjunto. Las traslaciones de un espacio afín. Una consecuencia de parte E. Definamos el conjunto de las traslaciones. Sin ninguna cursiva ni nada. Primero el conjunto de las traslaciones en este espacio afín. Y lo que estamos viendo como consecuencia de la parte E es que las traslaciones justamente eh, determinan, es decir, yo puedo reconstruir esta aplicación fin si conozco las traslaciones. Reconstruir fin si conocemos las traslaciones. Entonces, eh, eso significa que nosotros podríamos definir los espacios afines usando las traslaciones en lugar de la correspondencia afín. Esto y una propiedad más la podemos resumir en la siguiente proposición. Digamos que tenemos un conjunto no vacío A. Dado A, conjunto no vacío. Tenemos V, un espacio vectorial. Y tenemos una familia de funciones o aplicaciones. Familia de funciones. Que vamos a llamar T. Consta de funciones para cada función en el espacio vectorial, para cada vector, perdón, en el espacio vectorial V, definir una función de su U. Que satisface un par de propiedades. La primera, que la composición de la traslación por U con la traslación por V es la traslación por U más V. Y ya vimos que esta propiedad es equivalente a la regla del paralelogramo. Debe satisfacerse dentro de la definición de espacio fin. Y la otra propiedad que va a satisfacer esta familia T de funciones es que si P y Q son dos elementos cualquiera de A, entonces existe un único vector U en el espacio vectorial, al que E sub U de P es igual a Q. Existe un único y solamente un vector U, tal que el vector U es igual al vector PQ. Bueno, yo no estoy diciendo acá, hablando en esos términos, sino en términos de traslaciones.
pero esa es la idea. Entonces, si se satisface todo esto, existe un único espacio afín, formado por un conjunto A, un espacio vectorial V y un mapa pi, tal que T es su conjunto de traslación. Entonces, como vimos en la parte anterior, en la proposición anterior, que si yo defino las traslaciones, solamente ellas me definen la fórmula fin, de la parte anterior. Esta proposición además nos dice que esa phi que definen las traslaciones es em, no es que sea inmediato, pero en realidad sí es bastante intuitivo. Es decir, la demostración de esto es aplicar las definiciones y estimar. Tiene ningún truco sofisticado ni nada, sino simplemente es una demostración de la que los libros ponen es directa, ¿no? El straightforward. Es la demostración, darla, ejercicio. Ahí lo pueden hacer. Como digo, no tiene nada demasiado complicado. Simplemente aplicar las definiciones con un poco de cuidado ya. Lo que que vamos a hacer ahora es pasar a estudiar el análogo el análogo en los espacios afines de lo que son los subespacios vectoriales en la teoría de los espacios vectoriales. Eso se llama, en este contexto, variedades lineales. Las variedades lineales son eh, la noción correspondiente en el contexto de los espacios afines, como decía, a los subespacios vectoriales. Entonces, fíjense, tenemos un espacio afín. Y digamos que tenemos dos cosas. Tenemos un punto en A y tenemos un subespacio H del espacio vectorial V. Un subespacio de V. Le vamos a llamar la variedad lineal que pasa por el punto A con dirección H
al conjunto siguiente, que es el conjunto. Vamos a denotarlo de esta forma, fíjense. eh, A más H. Bien, estos son todos los puntos en A, tales que pi de AB, es decir, esto es el vector AB, que como lo hemos llamado, que es un elemento de F. ¿Por qué esto? Porque para llamar a este vector, quiero decir que U es el vector AB, vamos a escribir que B menos A, o equivalentemente, que B es A más 1. Entonces, todos los elementos acá, está, este conjunto, notar como A más H. Eh, Veamos un ejemplo de una variedad lineal. Consideremos el siguiente espacio. Tenemos R2, este es el conjunto A. Profe, disculpe, tengo Bien, una pregunta. En la ok, forma en la que definimos A más H, ¿de dónde sale la F? Es H, el... pero no, no, este es H. Gracias, profe. Este, bueno, decía, vamos a ver un ejemplo. Eh, digamos, siempre en un contexto de concepto. Supongamos que tenemos nuestro espacio afín a R2, y espacio vectorial asociado a R2, y cuya eh, acción de correspondencia entre cada dos puntos del espacio y el espacio afín y el espacio vectorial está dada de la manera estándar. Tengo phi de Q, pues el vector, este es el vector Q menos P, eso es lo que hacemos usualmente. Entonces, llamar este espacio afín, como recordarán, no lo voy a anotar con ningún símbolo en específico, pero este espacio afín en la clase anterior lo hemos llamado el espacio afín estándar de dimensión 2. Entonces, en ese espacio, no sabemos, tenemos en el espacio afín, sino el espacio vectorial asociado, como sabemos, tenemos subespacios de dimensión, de cualquier dimensión entre 0 y 2, pero el subespacio de dimensión 0 es único, es el subespacio. Bueno, podemos ver este ejemplo para comenzar, que es un ejemplo sencillo, pero quería hablar de otro ejemplo un poquito. Pero igual, acá tenemos en R2, tenemos subespacios interesantes son los subespacios de dimensión 1, porque estas son rectas
que pasan por el origen, ¿no? Si vemos los subespacios, el único subespacio de dimensión 2 es todo R2. Entonces, no es un subespacio tan interesante de estudiar como subespacio. Y tenemos el único subespacio de dimensión 0, que es el subespacio trivial. Tampoco es interesante estudiarlo como subespacio. Entonces, los subespacios propios, no triviales, vienen siendo las rectas que pasan por el origen. Voy a cambiar de vista acá para poder dibujar. Representación gráfica clásica R2, como sabemos, en este plano coordenado. Entonces voy a dibujar la recta quiera que pasa por el origen de coordenadas. Esta recta representa, como sabemos geométricamente, L. L representa un subespacio vectorial de dimensión 1 de R2. Y esta recta, por lo tanto, esta, vamos a llamar L, no importa, va a estar generado como subespacio por un vector, vamos a llamarlo V, siendo este un vector distinto de cero. Cual quiere decir que si yo miro cualquier elemento de R2, X está en L, sí y solamente si, X es un múltiplo escalar de este vector V. Y tenemos nuestro subespacio, tenemos un espacio que lo genera. ¿Cómo sería? Yo doy un punto A externo a esta recta. Si doy un punto A en esa recta eh, y quiero ver cuál es la variedad lineal que pasa por ese punto con la dirección de la recta, es la misma recta. Luego, ¿cómo sería? Si doy un punto en R2, visto como eh, punto vacío simplemente, y quiero ver cómo es la variedad que lleva la dirección de L y pasa por A. Sea A 2 cómo es la variedad pasa A. Y en la dirección de L. Ese espacio lo hemos denotado de esta forma. Esa variedad, perdón, la hemos denotado de esta forma. Y la hemos definido de la siguiente manera. Son los puntos en el espacio afín A, que en este caso es igual al espacio vectorial, SR2. Tales que este vectorcito B está en L. Todos los puntos B, tales que phi de AB sea un elemento de L, son elementos de la variedad más L. Vamos a ver
eh, analíticamente de qué es lo que pasa ahí. Son los puntos en R2, tales que AB, esto es phi de A y B, que está en L. Es simplemente una anotación para phi de AB. Y por aquí más arriba, hemos definido phi de PQ como Q menos P. Entonces, B es un elemento de A más L. Si, solo si B menos A es un elemento de L. B menos A, digamos, es este vector. Si B tiene componentes B1, B2, y A tiene componentes A1, A2. Entonces, B1 menos A1, B2 menos A2. Estoy diciendo que B2 menos A2 está en L. Entonces, eh, tenemos que B está en esta variedad si solamente si B1 menos A1, B2 menos A2 es un vector perteneciente al espacio L, el cual hemos caracterizado unas líneas más arriba como el espacio formado por todos los múltiplos escalares de un cierto vector V perteneciente, digamos, a este espacio L. Eh, sí, V, un vector no cero, perteneciente a L, entonces genera todo L por ser L de dimensión 1. Entonces, tenemos que B1 menos A1, B2 menos A2 es aquí alfa V para el V al que el espacio generado por V es L. Hay infinitos de eso, pero ponemos uno. Y tenemos entonces que B lo podemos escribir como A más alfa por V. Y esto que está acá es simplemente una recta. Mm, Nosotros no solemos escribir las rectas así en R2, pero solamente podemos hacerlo. Eh, una recta que pasa por A con la dirección de V. Es decir, yo tengo un punto A por acá, es L. Esta es la variedad. Acá. Y cambiamos también el color para diferenciar. Este es A más L. Sí, ahora vamos una dimensión más arriba. Y nos vamos al espacio afín estándar de dimensión 3. Acá podemos considerar
un razonamiento parecido. Podemos considerar un razonamiento parecido al del ejemplo anterior para determinar que si H es un subespacio de dimensión 1, de R3, y A es un punto de R3, entonces eh, esta variedad, la variedad más H, siendo A un punto cualquiera, es una recta, la recta, perdón, estoy especificando la dirección, es una recta que pasa por A. Y además, como vimos en este caso, esa recta, vimos que tiene el mismo vector director que la recta L, entonces pasa por A y es paralela a la recta H. H, al ser un subespacio de dimensión 1, es una recta que pasa por el origen. Eh, como decía, si nosotros aplicamos una idea parecida a la del ejemplo anterior, podemos ver que A más H es una recta que pasa por A y vector director de la recta H. Eh, pero veamos un momento qué pasa con los variedades correspondientes a subespacios de dimensión 2. Sí, supongamos que sí, vamos a W. W es un subespacio de 2, cuya dimensión es 2. Entonces, este subespacio, como sabemos, es un vector, es un plano, perdón, que pasa por el origen del. Más de eso, sabemos que existen dos vectores no nulos. W1 y W2, tales que ellos forman una base de W. Entonces, eh, si tenemos estos dos, pues vamos a decir que W1 tiene componentes 1, B1, C1, no es la notación usual que empleamos, pero una notación eh, más consistente con la notación que estamos usando sería esta. A mí me parece que es un poco engorrosa, pero entonces tenemos un superíndice que nos dice a qué vector corresponde y tenemos un subíndice que nos dice qué número de componente es. Más consistente con nuestra notación habitual.
Entonces, tengo dos vectores W1 y W2, forman una base del espacio vectorial W. Los vectores, si yo hago el producto cruz, tengo un vector que vamos a llamar, si le damos n, vamos a decir que este tiene componentes alfa, beta, gamma. Entonces nosotros sabemos que un punto de punto X en R3 pertenece a W si y solamente si X es combinación lineal de W1 y W2, pero además eso equivale a decir que eh, alfa por X1 beta por X2 más gamma por X3 es igual a cero. Es decir, X pertenece al plano que pasa por el origen de coordenadas y tiene vector normal, el vector de componentes alfa, beta, gamma. Entonces, así tenemos completamente caracterizado a nuestro subespacio W. Fíjense, yo ahora escojo, he usado, no he usado A para nada. Entonces, yo ahora escojo un punto A en R3 y quiero ver cómo es la variedad lineal A más W. Por definición, A más W está formada por todos los elementos de R3, tales que phi de AB es un vector en W. ¿Sí? Si nosotros vemos el dibujo del plano, no lo voy a hacer ahora porque me voy a tardar más. Si nosotros vemos el dibujo del plano y vemos dos puntos, damos un plano que pasa por el origen. Y vemos el plano paralelo a ese plano que pasa por el origen. Si vemos dos puntos en el plano y lo conectamos con un segmento de recta dirigido, y tenemos un vector cuyo punto de inicio no está en el origen de coordenadas, pero ese vector que es, aportamos paralelamente hasta hacerlo coincidir con el origen de coordenadas, simplemente podremos ver que pertenece a este plano paralelo, este plano que pasa por el origen, paralelo al plano que estamos considerando por fuera. Entonces, de repente puedo dibujar esto, pero esta es la definición de esta variedad, ¿no? Quiere decir que B menos A, que es como está definida phi en este caso, acá eso está implícito cuando decimos que es el espacio de fin estándar. Y no lo escribí explícitamente, a diferencia del primer ejemplo. En el primer ejemplo, sí especifiqué que phi de PQ es Q menos P. Pero acá no lo estoy diciendo explícitamente, pero esa es justamente la definición del espacio de fin estándar de dimensión n. Esta es la phi que estoy utilizando. Porque eh, phi de PQ Q menos P, ya que estamos en el espacio afín estándar
de dimensión 3 en este caso. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que B menos A está en W. B menos A está en W. Sí y solamente si B menos A, y lo podríamos escribir así, el vector es componente 1 de B menos componente 1 de A, componente 2 de B menos componente 2 de A, componente 3 de B menos componente 3 de A. Sí, solo si esto satisface la ecuación perdón, este era alfa, beta, gamma. Esta ecuación. La ecuación de el plano W, un plano que pasa por el origen. Entonces, B menos A satisface esta ecuación. Y eso quiere decir que tengo gamma B3 menos C3. Esto es igual a 0. Y esto equivale a decir que alfa B1 más beta B2 más gamma B3 es igual a qué cosa? Es igual a alfa A1, beta A2, gamma A3. Y esto que está acá, si llevamos a esto, no puedo ponerle ningún nombre, pero recuerden que esto lo que quiere decir es que B satisface la ecuación alfa X más beta Y más gamma Z igual a N punto A. Es lo mismo N punto Y Z igual a N punto A. Y esto es justamente la definición del plano que pasa, que pertenece plano con vector normal alfa, beta, gamma que pasa por A. Lo que estamos diciendo acá es que la variedad A más W es el plano. Tiene el mismo vector normal que W, entonces es paralelo a W. Es el plano paralelo a W que pasa por A. Entonces, si yo escojo A en el mismo plano W, obviamente A más W es el mismo W. Si escojo A fuera del plano W, entonces A más W es un plano paralelo a W, distinto a W que pasa punto externo a este plano W. ¿Qué pasa con las variedades R3? Por ejemplo, R3 es un subespacio R3. Entonces yo puedo tomar subespacio, puedo tomar la variedad A más R3. ¿Qué es eso dentro de R3? O dentro de R2, ¿qué es la variedad A más R2? A ver qué pasa con esos otros casos. En documentos en las 12:08. Entonces vamos a parar un momento.
Y seguimos en unos 10 minutos. De 10 no, perdón, en unos 5 minutos. A ver, sigamos, se me pasó un poquito el tiempo. Eh, eh, entonces, definimos las variedades lineales. Establecimos una notación y vimos un par de ejemplos que son, digamos, de interés. Eh, Dado que las variedades lineales están definidas usando un espacio vectorial, nosotros vamos a definir bien una dimensión para las variedades, la dimensión de la variedad que pasa por A en la dirección de H es la dimensión de H. Entonces, en los ejemplos anteriores que hemos estado estudiando, las variedades de dimensión uno y 2 del espacio afín estándar, de los espacios afines estándar de dimensión 1 y 2 respectivamente. 2 y 3, perdón, respectivamente. Entonces, vimos, les explico, que las variedades de dimensión uno y 2 en R3 de phi son respectivamente rectas y planos que no necesariamente pasan por el origen. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos identificando cualquier plano, por ejemplo, con el plano paralelo a este que pasa por el origen. En general, si consideramos un espacio afín cualquiera y tenemos un punto en el espacio afín, nosotros podemos pensar también en esta variedad, porque no, esta es una variedad lineal. Y como podemos observar, este es el conjunto de todos los elementos en A, tales que el vector AB, elemento del espacio V, pero estos son exactamente todos los elementos de A. Sí, no sube es A. Y por otro lado, si usted considera ahora el subespacio que contiene solamente el cero, este es, como sabemos, el subespacio trivial de V. Este tiene dimensión cero. La dimensión del subespacio trivial es cero. Y el motivo de eso es muy sencillo. Si uno tiene el subespacio trivial, él no tiene base. Es el único espacio vectorial que no tiene base. ¿Por qué? Porque si uno toma cualquier subconjunto de ese espacio, el único elemento que puede tener ese subconjunto es el vector cero. Y ese conjunto, por tener el vector cero, ya no es un conjunto linealmente independiente. Entonces,
no hay manera de que el subespacio trivial contenga un conjunto linealmente independiente que lo genere. Por tanto, no tiene base. Al no tener base, la cardinalidad de su base es cero. Su base es el conjunto vacío. Y entonces este espacio tiene dimensión cero. Es el único espacio vectorial que tiene dimensión cero. Cualquier otro espacio vectorial va a tener, si tiene dimensión finita, va a tener como dimensión un, un entero positivo. Tiene dimensión infinita, pues tiene dimensión infinita, puede ser numerable, puede ser no numerable, pero no va a tener dimensión cero. Entonces, miremos el subespacio trivial. Si uno toma el subespacio trivial y toma un punto del espacio fin y mira la variedad que pasa por A en la dirección de el espacio trivial, este está formado por todos los puntos en A, tales que el vector que va de, eh, de A a B pertenezca al subespacio trivial. Es decir, el vector AB es el vector cero. Y hemos visto que esto ocurre si, solo si el punto inicial y el punto final son iguales. Si solo si es igual a A. De manera que esto es exactamente el punto A. Entonces, resumiendo, tenemos que la variedad que pasa por A en variedad que pasa por A con dimensión V es todo A y variedad que pasa por A con dirección al espacio, el subespacio trivial es el que contiene únicamente al punto A. ¿Una pregunta? Ninguna. Otra cosa que hacemos cuando hablamos de variedades es usar una nomenclatura parecida a la que usamos con los subespacios. Vamos a ver que en A a las variedades de dimensión 1 las llamamos rectas. A las variedades de dimensión 2 llamamos planos. Y las variedades de dimensión n-1, si la dimensión del espacio asociado al espacio fin es n. Las variedades de dimensión n-1 las llamamos hiperplanos, tal como hacemos en Rn. Sí, en realidad A puede ser un conjunto de cualquier tipo y V puede ser un espacio vectorial de cualquier tipo, puede ser un espacio vectorial de polinomios, puede ser un espacio vectorial ocupado por matrices, pero conservamos
para ver algunas propiedades de las variedades, tenemos que, en primer lugar, el punto B pertenece a la variedad A más F. Eh, sí, esto podría ser un sí, solo sí. A más F es igual a B más F. De nuevo, demostrar esta proposición es directa. Simplemente cuestión de aplicar las definiciones con cuidado. Eh, por lo tanto, también lo voy a dejar como ejercicio. La idea es que avanzar. Luego, esta proposición tiene como consecuencia que si yo tengo dos puntos, la variedad A más F, P y Q, pertenecen a la variedad A más F, entonces el vector PQ pertenece al espacio vectorial F. Eso en realidad es una consecuencia prácticamente directa de la definición de variedad. Tanto la proposición como el corolario son eh, muy fáciles de demostrar. Entonces, también, o, digamos, sí, sí. A ver, iba a decir, sí, vimos, digamos, cómo funciona esto, ¿no? En los espacios afines estándar. Es importante tener esa idea geométrica de qué es lo que está ocurriendo cuando definimos variedades lineales. También cuando, cuando estamos hablando de espacios vectoriales y tenemos la noción de subespacio, también tenemos la noción de conjunto generador. Eso es algo que además tenemos en el espacio grande y que no hemos abordado en el contexto de los espacios afines, pero que podremos llevar hasta la idea de espacio afín porque recordemos que un espacio afín es también una variedad lineal de sí mismo. Entonces, vamos justamente a ver esa idea dentro de las variedades, la idea de un conjunto generador. La idea de conjunto generador en este contexto. No sé si tienen alguna pregunta ahora. ¿No? Ah, ¿alguna duda, algo? No, profe, sí está claro. Bien.
Bien, entonces, como decía, abordemos la idea de conjuntos generadores en este contexto. Fíjense, y si yo tengo eh, un espacio fin, dado la tripla correspondiente, ¿no? Mi espacio, el espacio vectorial asociado y la correspondencia afín. Entonces, supongamos que este es un espacio afín. Y dentro de A tenemos A elementos. Tenemos A1, A2 hasta acá. Existe, bueno, existe eh, lo que vamos a demostrar luego, pero digamos que la variedad generada, podría ponerlo en negrilla, la variedad generada por estos elementos A1 hasta acá es la variedad de tamaño mínimo que contiene a estos K elementos. Cuando decimos la variedad de tamaño mínimo, lo que estamos diciendo es que cualquier variedad que contenga a uno hasta acá tiene que contener a esta variedad generada. Eh, Esto quiere decir que cualquier variedad lineal que contenga puntos a uno hasta a sub k debe contener la variedad lineal generada por ellos. Pueden darse cuenta que esta definición se parece mucho a otras definiciones de objetos similares en otras estructuras matemáticas. Eh, por ejemplo, uno puede definir, no sé si lo han visto, eh, dentro de un anillo, ¿no? Por ejemplo, el subanillo, el ideal generado por tales y cuales elementos, como el menor, eh, estoy medio improvisando. Pero, por ejemplo, dentro de los espacios vectoriales, uno puede definir el subespacio generado por K vectores, por ejemplo, como el menor subespacio que contiene esos K vectores. Y esa definición es equivalente a la definición del subespacio formado por todas las combinaciones lineales de esos vectores. Entonces, en este caso pasa lo mismo. Solo que acá no tenemos, digamos, no hemos visto cuál es ese equivalente operativo, es decir, de la variedad generada por un conjunto de elementos. Entonces, tenemos que ver, estamos definiendo la variedad generada por uno hasta acá, como esta variedad de tamaño mínimo que lo contiene, pero tenemos que demostrar que esa variedad generada siempre existe. Entonces, A2, A1, A sub K perteneciente a A,
existe la variedad generada por alguno está acá. Existe la variedad generada por estos K elementos. Entonces, ¿cómo demostramos esto? Acá sí vale la pena que veamos esta demostración, porque no es sencillamente mecánica. Entonces, fíjense, eh, A sub 1, un punto A en A. Entonces, supongamos que tenemos un subespacio F del espacio V, tal que A sub 1 más F es una variedad que contiene a A1 hasta A sub K. Bueno, yo estoy tomando una variedad lineal en mi espacio afín que contiene todos estos puntos A1 hasta A sub K. ¿Cómo puedo asegurar yo que no estoy hablando de algo que no existe? Estoy hablando en el vacío. A ver, ya va. Espera un momento. Últimamente con el apuro creo que no. Me he incentivado mucho la participación. Que ya había dado la vuelta. Ya había pasado por. Él había dado la vuelta a la lista, así que voy a empezar otra vez desde arriba. A lo moto. ¿Ya? Claro, yo creo que se habrá retirado. Vaca. Profe, no entendí bien la pregunta que hizo. Es que creo que no. No sé si la formulé. Ahí tengo K elementos en A. ¿Sí? Y yo estoy comenzando la demostración diciendo, sea A1 más F una variedad que contiene a los K puntos, a todos los K puntos. La pregunta es por qué puedo asegurar que esa variedad existe. Que existe alguna variedad que los contiene a todos. Porque F puede ser mm, la ¿Puede ser? identidad. Oh, no, no, no. No, no sé, profe. No logro entender. Por ahí va. Pero F no, F es un subespacio del espacio grande. Entonces, sabemos que al menos existe una variedad así. Sabemos que al menos existe una variedad así, y esta variedad es la variedad que pasa por A en la dirección de todo el espacio. Estoy suponiendo, a ver, yo escribí por acá, sí, todo lo que sigue estoy suponiendo que tengo fin es A, U, F. Entonces, sí existe al menos una variedad que los contiene a todos, y esa variedad es todo el espacio fin. Entonces, eh, nosotros tenemos eh, una, eh, bueno,
no importa el número de la ecuación. Por la definición, si A1 más F contiene a todos estos puntos A1 hasta A sub K, eh, ¿qué pasará cuando yo veo el vector A1 ahí? Y cualquier índice entre 1 y K. Estoy viendo A1, 1, estoy viendo el vector A1, A2, estoy viendo el vector A1, A3, hasta el vector A1, AK. A ver, ese vector A1, A sub I, ¿dónde está? Vamos a preguntarle a Barahona. La siguiente en la lista. Está en F. Está en F, muy bien. Y es por definición de la variedad. Que cuando cambio de pestaña a veces veo. Entonces, esto por definición de variedad. Todo ahí entra en acá. Entonces, si yo miro ahora el espacio generado, todos estos vectores, ¿dónde está contenido dónde está contenido ese espacio? A ver, vamos a preguntarle a Bravo, Alex Bravo. ¿Dónde está contenido el subespacio generado por los vectores A11, A12 hasta A1K? Aquí vamos a quitar A11 porque es el 0, ¿no? Hace falta que lo incluyamos. Porque que no está presente. Pues sí. Eh, sí, no. Si tienen problemas con el micrófono, se contesten por el chat, pero público. No, Bravo tampoco. Cabrera, También estarían en F. también está contenido. Y que llegue al final. Ya. Esto está contenido, efectivamente, en F. Así, fíjense, puedo, eh, digamos, este espacio generado por A1, A2 hasta A1K, si bien está contenido en F, en su espacio de F, de aquí puede haber cosas eh, redundantes, o sea, esto no tiene por qué ser una base LD en principio. Entonces vamos a llamar a este espacio H. Vemos que la variedad en que me hicieron la observación de que llegué solamente hasta la mitad, pero no lo recordaba muy bien. Que debería ser es ir preguntando uno y uno. Uno al final, uno al principio. Así. De aquí 3, llegué hasta el 5. Ahora voy a preguntarle del último hasta los 5 últimos, del 31, 30, 29, 28 y 27. Y así se compensa. A ver, entonces tengo este subespacio, está generado por esa 1 a 2 hasta 1 acá. Así que tengo esta variedad
A1 más H. Y esta variedad, como hemos visto, tiene A1 y a todos estos vectores, a todos estos puntos de la forma eh, viene A1 y como decía, todos los puntos de la forma A1 más A1 ahí. Y todos ellos están contenidos en H, todos estos A1 a sub I. Pero A1 más A1 a sub I es justamente a sub I. A este y para a sub I para todo. Y de 1 hasta acá. Y además, A1 más H contenido en A1 más F. Fíjense que nosotros partimos de que A1 más F es una variedad cualquiera que contiene a estos K puntos. Es una variedad cualquiera que contiene a los puntos A1 hasta A sub K. Y eso entonces nos permite afirmar que eh, esta variedad está contenida, A1 más H, contenida en toda variedad que contenga a los puntos A1 hasta sub K. De manera que A1 más H es una variedad generada por los vectores A1 hasta A sub K. Es decir, si yo tengo K puntos en A, siempre existe la variedad generada por esos puntos. Bien. Ahora, tenemos un montón de nociones que estamos llevando del contexto de los espacios y los subespacios a nuestras, nuestras recién definidas variedades lineales, espacios afines y las variedades lineales. Un concepto, como hemos visto, la idea de definir espacios afines es poder hacer geometría o con independencia del punto de origen del espacio vectorial. Y una idea geométrica que queremos tener acá también es la de dos variedades paralelas. ¿Sí? Entonces, notemos que, como consecuencia de alguna de las proposiciones anteriores que hemos visto, por cada punto A en el espacio afín pasa una única variedad que es paralela, que va en la dirección de un espacio H, lineal, en la dirección de H. Si tomamos otra, entonces podemos ver que todo punto de esa otra variedad pertenece a esta y viceversa, usando simplemente la definición. Entonces, dadas dos variedades con la misma dimensión, perdón, con la misma dirección, y tenemos, digamos, A más H y B más H, vamos a decir que ellas son paralelas.
Pero esta no es la definición de paralelismo. Pensemos los momentos, en los ejemplos que hemos visto hasta ahora. En R2, las variedades de dimensión 1 son rectas, aunque no necesariamente pasan por el origen. En R3, las variedades de dimensión 1 son rectas y las variedades de dimensión 2 son planos. En R3 tenemos que si dos planos son paralelos, porque tienen el mismo vector normal. Y obviamente, si son paralelos, tienen el mismo vector normal que cierto plano que es paralelo a ellos que pasan por el origen. Entonces, si yo tengo dos rectas paralelas, por ejemplo en R3, hay una tercera recta que es paralela a ellas que pasa por el origen de coordenadas y que puede ser considerada entonces como la dirección de esas rectas vistas como variedades. Si tengo dos planos en R3, ellos son paralelos, sí, solamente sí son paralelos a un tercer plano con subespacio que pasa por el origen. Y ese subespacio podemos pensarlo como, o podemos pensarlo no, es el subespacio que nos da la dirección de los otros planos. Entonces es razonable pensar que si yo tengo dos planos vistos como variedades, ellos sean paralelos, sí son planos paralelos. Es decir, sí tienen la misma dirección. Bueno, resulta que si estamos en R3, por ejemplo, también podemos tener una recta que sea paralela al plano. La situación es esta. Y lo hacemos en R3 además. Entonces fíjense en lo siguiente. Tengo un plano por acá. Lejos del origen, no pasa por el. Y tengo otro plano que es paralelo a ese. Ah, no. Lo dibujo acá en amarillo y es paralelo a ese. ¿Cuándo digo yo que son paralelos? Cuando tienen el mismo vector normal. Pero obviamente, ese es el vector normal también de un plano que sí pasa por el origen. Normal. Entonces aquí tengo plano, llámelo H. Tengo un punto que pasa por A y es perdón, tengo un plano que pasa por un cierto punto A que es paralelo a H y tengo un plano que pasa por un punto B y es paralelo a H. Entonces H, tengo A más H y tengo B más H. Y estas, por supuesto, eh, son variedades paralelas. Tienen la misma dirección. Pero fíjense, yo puedo, si quiero, en una recta cualquiera, digamos, tiene que ser recta. Una recta, digamos, que pasa por el origen, voy a llamarla L. L pasa por el origen y está contenida en H. Obviamente, el plano H es paralelo a L.
y lo son los otros dos planos. A más H es paralelo a la recta L y a cualquier punto, a cualquier variedad de la forma C más L. Entonces, nuestro concepto de paralelismo no puede ser tan estrecho como que dos variedades son paralelas y tienen la misma dirección. Más bien, vamos a decir que dos variedades A más H y B más F, digamos, son paralelas si H es un subespacio de F o F es un subespacio de H. En este caso, como H y F son subespacios de V, eso lo que quiere decir es que H está contenido en F o F está contenido en H. Esa es la definición de paralelo. De variedades lineales paralelas. Por el momento, queremos hacer más cosas con los espacios afines, pero, por ejemplo, ¿qué pasa con las variedades? ¿Qué pasa cuando intersecamos variedades? ¿Qué pasa cuando unimos variedades? ¿O qué pasa cuando sumamos variedades? Pero ya no nos queda mucho tiempo hoy, entonces tenemos que dejarlo para el viernes. No sé si tienen alguna pregunta. Bien, entonces continuamos el viernes con, bueno, con una clase, el lunes recuerden examen. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.